En las Escrituras, la prosperidad no comienza con lo que una persona posee, acumula o logra. Comienza con la alineación. Desde las primeras páginas de la Biblia hasta las enseñanzas de Jesús, la prosperidad se presenta constantemente como el resultado natural de una vida ordenada en torno a la sabiduría de Dios, más que como una recompensa a la ambición. Esta distinción es importante porque transforma la prosperidad de algo que se busca externamente a algo que se cultiva internamente. En la narrativa bíblica, la prosperidad surge de la obediencia, la atención y la confianza, no del esfuerzo incansable ni de la acumulación. Se trata menos de adquirir cada vez más, y más de posicionarse correctamente en relación con el diseño de Dios. Cuando se le dice a Josué que medite en la ley día y noche para prosperar, la instrucción es sorprendentemente sencilla. No se mencionan estrategias de riqueza, planes de expansión ni metas materiales. El énfasis está en la atención, la constancia y la obediencia. El concepto hebreo de prosperidad en este contexto implica avanzar en la dirección correcta, logrando un progreso alineado con el propósito. La prosperidad no se describe como una ganancia repentina, sino como un avance constante, arraigado en la alineación con la instrucción de Dios. Esto sugiere que la prosperidad es direccional antes que material. Responde a la pregunta de hacia dónde se dirige una vida antes de abordar lo que posee. Esta comprensión desafía las suposiciones modernas de que la prosperidad se mide únicamente por los resultados visibles. En las Escrituras, una persona puede ser materialmente rica y espiritualmente pobre, o materialmente limitada y profundamente próspera. La alineación determina cuál es cuál. La prosperidad comienza cuando el mundo interior de una persona está correctamente ordenado, cuando los valores, las decisiones y las prioridades reflejan confianza en Dios en lugar de dependencia de uno mismo. Sin esa alineación, la acumulación a menudo conduce a la ansiedad, el orgullo o el vacío en lugar de la plenitud. La Biblia muestra repetidamente que la prosperidad desalineada puede convertirse en una carga en lugar de una bendición. La alineación requiere intencionalidad. No ocurre por casualidad. La prosperidad bíblica comienza al elegir el camino de Dios, incluso cuando otras opciones parecen más eficientes o gratificantes de inmediato. Por eso se enfatiza tanto la obediencia en los pasajes relacionados con la prosperidad. La obediencia no es una sumisión ciega, es confianza expresada mediante la acción. Cuando las Escrituras vinculan la prosperidad con la obediencia, se destaca una postura relacional. La obediencia dice: confío en que tu camino conduce a la vida, aun cuando aún no veo el resultado. Esa confianza reorganiza la toma de decisiones y transforma gradualmente la trayectoria de una persona. Otro aspecto importante de la alineación bíblica es el enfoque. A Josué se le instruye a meditar en la instrucción de Dios día y noche. No se trata de una práctica religiosa rígida, sino de saturación. Lo que una persona enfoca constantemente moldea su forma de pensar, elegir y responder. La prosperidad surge de una mente entrenada para ver la vida a través de la sabiduría de Dios, en lugar del miedo, la comparación o la avaricia. Cuando la atención está alineada, las decisiones se siguen. Cuando las decisiones se alinean, los resultados finalmente reflejan esa alineación. Por eso las Escrituras tratan la prosperidad como algo que se cultiva con el tiempo, en lugar de algo que se alcanza en un instante. La alineación también aborda la motivación. La Biblia se centra profundamente en por qué las personas buscan la prosperidad, no solo en si la experimentan. Cuando se busca la prosperidad por estatus, seguridad o superioridad, a menudo distorsiona el alma. Pero cuando la prosperidad se entiende como la capacidad de cumplir fielmente los propósitos de Dios, se vuelve estabilizadora en lugar de corruptora. En este sentido, la prosperidad no es un fin, sino una consecuencia de vivir en una relación correcta con Dios. La Biblia no promete prosperidad para satisfacer el ego. La presenta como un apoyo a la obediencia, la generosidad y la responsabilidad. Esta perspectiva replantea el éxito por completo. El éxito ya no se define por la comparación ni la visibilidad, sino por la fidelidad. Una vida próspera, bíblicamente hablando, es aquella que impulsa los propósitos de Dios mediante la obediencia constante. Esto significa que la prosperidad puede existir tanto en épocas de oscuridad como en épocas de abundancia. La alineación misma es la prosperidad, incluso antes de que ocurra cualquier cambio externo. Esto explica por qué muchos personajes bíblicos fueron considerados bendecidos mucho antes de que sus circunstancias mejoraran. Su alineación los preparó para la provisión futura.
pero su prosperidad comenzó internamente. Incógnita. La alineación también trae paz, que las Escrituras consideran señal de verdadera prosperidad. Cuando una vida está alineada con la sabiduría de Dios, no se esfuerza constantemente por demostrar su valía ni por asegurar su futuro controlándolo todo. Existe una firmeza que surge de confiar en la dirección de Dios. Esta paz no es pasividad, es confianza arraigada en la relación. Una persona alineada con Dios puede trabajar diligentemente sin pánico, planificar responsablemente sin obsesión y recibir provisión sin temor a pérdidas. Esta estabilidad interior es un aspecto fundamental de la prosperidad bíblica y a menudo se pasa por alto en las definiciones centradas en lo material. La Biblia también enfatiza que la alineación protege la prosperidad. La riqueza obtenida sin sabiduría suele perderse con la misma rapidez. Sin embargo, la prosperidad basada en la alineación es sostenible porque se guía por la moderación, la generosidad y el discernimiento. Cuando una persona vive en alineación, es menos probable que se deje llevar por los impulsos o las ganancias a corto plazo. Es más probable que administre los recursos con sabiduría, tome decisiones éticas y considere el impacto a largo plazo. De esta manera, la alineación no solo genera prosperidad, sino que la preserva. Otro nivel de alineación implica la sumisión al tiempo de Dios. La prosperidad bíblica no ignora los períodos de espera o preparación. De hecho, en esos períodos suele fortalecerse la alineación. Esperar enseña paciencia, humildad y dependencia, cualidades esenciales para gestionar bien la prosperidad. Cuando la prosperidad llega antes de que se forme la alineación, a menudo revela inmadurez o inseguridad. Las Escrituras muestran constantemente que Dios desarrolla la alineación antes de conceder el crecimiento, no después. Este orden protege tanto a la persona como al propósito vinculado a la prosperidad. La alineación también clarifica la identidad. Cuando el sentido de valía de una persona se basa en Dios y no en sus logros, la prosperidad ya no la define. Se convierte en algo que lleva consigo, en lugar de algo que persigue. Esta distinción impide que la prosperidad se convierta en un ídolo. La Biblia es clara al afirmar que cualquier cosa que se busque al margen de Dios puede eventualmente reemplazarlo, incluyendo el éxito y la riqueza. La alineación mantiene la prosperidad en su lugar, como una herramienta, no como un amo. Por eso la Escritura advierte contra amar el dinero en lugar de poseerlo. El amor implica apego, dependencia y una confianza infundada. La alineación garantiza que la confianza permanezca anclada en Dios, incluso cuando los recursos aumentan. Una persona alineada puede recibir abundancia sin perder la humildad, influencia sin perder la integridad y éxito sin perder la compasión. Estas cualidades no son automáticas, son fruto de la alineación cultivada con el tiempo mediante la obediencia y la atención. La prosperidad bíblica también implica alineamiento con la comunidad y la justicia. En las Escrituras, la prosperidad rara vez es individualista. Se relaciona con cómo la vida de uno afecta a los demás. Las bendiciones de Dios a menudo se describen como fluyendo a través de las personas en lugar de detenerse en ellas. Alinearse con el corazón de Dios produce naturalmente generosidad, preocupación por los vulnerables y responsabilidad hacia los demás. La prosperidad que aísla o eleva a una persona a expensas de otras es constantemente criticada en las Escrituras. La alineación garantiza que la prosperidad contribuya a la restauración en lugar de a la explotación. Esta comprensión desafía la idea de que la prosperidad es puramente personal o privada. En la cosmovisión bíblica, la prosperidad conlleva responsabilidad. Quienes están alineados con Dios reconocen que el crecimiento es algo que se confía, no algo que se posee. Esta mentalidad de administración se desvía directamente de la alineación. Cuando una persona ve los recursos como pertenecientes a Dios, su uso de ellos refleja sabiduría y moderación en lugar de un derecho. La prosperidad se convierte en una oportunidad para participar en la obra de Dios, en lugar de una justificación para la autocomplacencia. La alineación también influye en cómo se experimenta emocionalmente la prosperidad. Cuando se busca la prosperidad sin alineación, suele generar ansiedad, miedo a la pérdida o presión para mantener una imagen. Cuando la prosperidad surge de la alineación, genera gratitud en lugar de ansiedad. Se reconoce que la provisión es un regalo, no un logro. Esta gratitud profundiza la confianza y refuerza la alineación, creando un ciclo donde la prosperidad fortalece la fe en lugar de reemplazarla.
El énfasis bíblico en la alineación también explica por qué a veces se retiene o se retrasa la prosperidad. Esto no se presenta como un castigo, sino como una protección. Se describe a Dios reteniendo ciertas formas de crecimiento hasta que se establezca la alineación, ya que una prosperidad desalineada puede dañar el carácter de una persona o descarrilar su propósito. La demora, en este sentido, es un acto de cuidado en lugar de negación. Crea espacio para el crecimiento, la corrección y una confianza más profunda. Incógnita, la alineación también es dinámica, no estática. Requiere atención constante. La prosperidad no la establece automáticamente. La Escritura llama repetidamente a las personas a permanecer atentas, a seguir meditando en la instrucción de Dios y a cuidar sus corazones. Esto sugiere que la prosperidad puede desviarse si se descuida la alineación. El éxito introduce nuevas presiones y tentaciones que requieren una renovada dependencia de Dios. La alineación debe mantenerse, no darse por sentada. De esta manera, la prosperidad bíblica se trata menos de alcanzar un destino y más de mantener un estilo de vida. Se trata de caminar al paso de Dios en lugar de adelantarse o quedarse atrás. Este caminar implica decisiones diarias que, aunque parezcan pequeñas, moldean la trayectoria de una persona. Con el tiempo, estas decisiones producen estabilidad, sabiduría y provisión que reflejan la fidelidad de Dios, no el esfuerzo humano. En definitiva, la Biblia presenta la prosperidad como la expresión externa de un orden interno. Cuando una vida está alineada con la sabiduría de Dios, la prosperidad fluye naturalmente en formas que apoyan el propósito en lugar de distraerlo. Esta prosperidad puede incluir la provisión material, pero nunca se limita a ella. Incluye paz, claridad, resiliencia y la capacidad de avanzar fielmente en los propósitos de Dios en cualquier contexto, moldeada por una obediencia constante, un enfoque intencional, una confianza profunda y una forma de vida que refleja confianza en la dirección de Dios en lugar de ansiedad por los resultados o la comparación con otros que parecen avanzar con diferentes medidas o plazos. Todo ello se desarrolla mediante un compromiso firme con la alineación que continúa formando la base sobre la que se construye todo lo demás. En las Escrituras, la prosperidad es inseparable de la administración, porque lo que Dios provee nunca se presenta como posesión sin responsabilidad. Desde las primeras narrativas, el crecimiento se considera algo confiado en lugar de algo propio, algo otorgado con expectativa en lugar de un derecho. Esta comprensión transforma la prosperidad, de un logro personal a una confianza relacional. La provisión de Dios se vincula constantemente con la eficacia con la que una persona administra lo que ya se le ha confiado, ya sea tiempo, capacidad, influencia o recursos materiales. La prosperidad crece cuando la administración se practica con sabiduría, moderación y fidelidad. El énfasis bíblico en la mayordomía comienza con el reconocimiento de que, en última instancia, todo pertenece a Dios. Esta no es una idea simbólica que pretenda sonar espiritual. Es una cosmovisión fundamental que rige el funcionamiento de la prosperidad. Cuando una persona comprende que los recursos se confían en lugar de poseerse, su relación con ellos cambia. Ya no existen para afirmar la identidad ni asegurar el valor. Existen para ser bien gestionados. Este cambio protege la prosperidad de volverse corrosiva, ya que impide que el apego se convierta en dependencia. Las Escrituras muestran repetidamente que la prosperidad solo se vuelve peligrosa cuando se desconecta de la mayordomía. La mayordomía requiere atención. No es pasiva ni accidental. Proverbios describe a la persona diligente como aquella que presta atención a lo que se le ha dado y lo administra intencionalmente a lo largo del tiempo. En las Escrituras, la diligencia no es productividad frenética. Es cuidado constante. Es la disposición a atender lo pequeño antes de esperar lo grande. La prosperidad surge de esta postura porque la fidelidad en las cosas pequeñas desarrolla la capacidad para una mayor responsabilidad. La Biblia no presenta el crecimiento como una recompensa inesperada por la ambición, sino como una expansión natural de la confianza depositada en quienes han demostrado ser confiables. Esta comprensión desafía la suposición de que la prosperidad debería llegar repentina o dramáticamente. Las Escrituras se centran mucho más en la sostenibilidad que en la velocidad. La riqueza o la influencia obtenidas sin administración se describen como inestables, fáciles de perder o, en última instancia, perjudiciales. Pero la prosperidad construida mediante una gestión cuidadosa tiende a perdurar porque se sustenta en la sabiduría,
no en el impulso. La administración forma las estructuras internas que pueden sostener el crecimiento sin derrumbarse bajo su peso. Otra dimensión de la mayordomía en las Escrituras es la moderación. La prosperidad no se maximiza usándolo todo de inmediato ni consumiendo sin pensarlo. El mayordomo sabio sabe cuándo actuar y cuándo contenerse. Proverbios contrasta repetidamente a los disciplinados con los impulsivos, mostrando que la falta de moderación erosiona la prosperidad incluso cuando los recursos son abundantes. Esto enseña que la prosperidad no se trata solo del acceso a los recursos, sino de la capacidad de controlar el deseo. Sin moderación, el crecimiento a menudo amplifica la debilidad en lugar de la fortaleza. Incógnita, la mayordomía también incluye la planificación. La sabiduría bíblica no descarta la previsión ni la preparación como falta de fe. Más bien, afirma la planificación reflexiva como una forma de confianza que honra a Dios. Quien planifica no asume el control del futuro, sino que reconoce la responsabilidad en el presente. La prosperidad fluye con mayor libertad donde se practica la planificación, porque se reduce el caos y los recursos se posicionan para ser utilizados eficazmente. La planificación crea margen, y el margen permite que la generosidad, la receptividad y la paz coexistan con la provisión. Otro aspecto crucial de la mayordomía es la integridad. Las Escrituras dejan claro que la forma en que se alcanza la prosperidad es tan importante como el hecho de obtenerla. La riqueza adquirida mediante el engaño, la explotación o la injusticia es constantemente criticada, incluso cuando a simple vista parece exitosa. La integridad protege la prosperidad de la corrosión interna. Cuando la mayordomía se guía por la honestidad, se construye la confianza, se fortalecen las relaciones y la influencia se expande naturalmente. La prosperidad que se basa en la integridad no requiere defensa ni ocultamiento constantes. Tiene su propia credibilidad. La administración también se extiende más allá de los recursos materiales, abarcando la influencia y las oportunidades. En la narrativa bíblica, quienes reciben autoridad son evaluados no por su poder, sino por cómo lo ejercen. La prosperidad que incluye liderazgo o visibilidad se considera una responsabilidad de servicio, no una plataforma para dominar. Esto redefine el éxito como rendición de cuentas. Quienes administran bien su influencia crean entornos donde otros pueden prosperar, y este florecimiento colectivo se considera un signo de verdadera prosperidad. La Biblia también conecta la mayordomía con la generosidad. La prosperidad no está diseñada para terminar con el individuo. Una y otra vez, la Escritura describe la bendición como algo que fluye hacia afuera. El mayordomo comprende que los recursos aumentan su propósito cuando se comparten sabiamente. La generosidad no se presenta como una pérdida, sino como una alineación con el carácter de Dios. Quienes dan no son descritos como necios ni irresponsables, sino como participantes de un ciclo donde la provisión continúa porque la confianza permanece intacta. La prosperidad que acumula eventualmente se estanca, pero la prosperidad que fluye permanece dinámica. La generosidad también revela la motivación. Cuando una persona da libremente, demuestra que la prosperidad no ha reemplazado la confianza en Dios. Confirma que los recursos son herramientas, no anclas. Esto protege el corazón del miedo a la escasez, una de las amenazas más comunes a la mayordomía. El miedo hace que las personas se aferren con fuerza a lo que tienen, socavando la misma prosperidad que intentan proteger. Las Escrituras contrarrestan constantemente el miedo recordando que Dios es la fuente, no la provisión misma. La mayordomía basada en esta verdad se mantiene generosa, no defensiva. Otro aspecto de la mayordomía implica la rendición de cuentas. En la enseñanza bíblica, la prosperidad suele evaluarse en retrospectiva, no en el momento de la ganancia. Las parábolas de Jesús sobre los siervos a quienes se les confían recursos enfatizan que eventualmente se rendirá cuentas. Esto no pretende generar ansiedad, sino claridad. La rendición de cuentas refuerza que la prosperidad no es accidental ni insignificante. Está conectada con el propósito, y el propósito requiere evaluación. Quienes administran bien son elogiados no por la acumulación, sino por la fidelidad. Esto refuerza la idea de que la mayordomía se mide por la constancia y no solo por los resultados. La mayordomía también moldea el carácter. Administrar los recursos a lo largo del tiempo revela y refina la paciencia, la humildad y la sabiduría. Estas cualidades son esenciales para mantener la prosperidad sin distorsión. La Escritura muestra repetidamente que el carácter precede a la capacidad.
cuando la capacidad supera al carácter. La prosperidad se vuelve inestable, pero cuando el carácter se desarrolla mediante la mayordomía, el crecimiento fortalece en lugar de abrumar. Por eso la Escritura suele enfatizar largos períodos de preparación antes de una expansión visible. Esos períodos no son retrasos, son inversiones. La conexión entre la mayordomía y el trabajo también es fundamental. La prosperidad bíblica no ignora el esfuerzo. El trabajo se considera una forma de mayordomía, una manera de honrar a Dios mediante la diligencia y la excelencia. Sin embargo, no se idolatra el trabajo. La prosperidad no se promete como resultado del exceso de trabajo ni de la autoexplotación. En cambio, la Escritura afirma el trabajo con propósito, equilibrado con el descanso. Este equilibrio preserva la claridad y evita que la productividad se convierta en identidad. La mayordomía reconoce que el trabajo es una herramienta, no un amo. El descanso en sí mismo es un acto de mayordomía. El principio del sábado refleja la preocupación de Dios por la sostenibilidad. La prosperidad que ignora el descanso acaba agotando a quien la gestiona. Al ordenar el descanso, Dios protege a los mayordomos de ser consumidos por su propia productividad. El descanso refuerza la confianza al recordar a las personas que la provisión no depende únicamente del esfuerzo constante. Este ritmo de trabajo y descanso garantiza que la prosperidad sustente la vida en lugar de consumirla. Incógnita, la mayordomía también requiere adaptabilidad. Las circunstancias cambian, las épocas cambian, y lo que antes era suficiente puede necesitar ajustes. La sabiduría bíblica fomenta el discernimiento en lugar de la rigidez. Un mayordomo fiel presta atención al contexto y responde en consecuencia. La prosperidad crece donde se practica la adaptabilidad, porque los recursos se utilizan adecuadamente en lugar de desperdiciarse por terquedad o miedo. Esta flexibilidad refleja confianza en la guía de Dios en lugar de apego a los métodos. Otro aspecto importante de la mayordomía es la enseñanza y el ejemplo. Las Escrituras enfatizan la transmisión de la sabiduría de una generación a la siguiente. La prosperidad que no se enseña a menudo se pierde. El mayordomo comprende que el conocimiento y los valores deben transmitirse junto con los recursos. Esto garantiza la continuidad en lugar del colapso. La prosperidad sostenida a lo largo de las generaciones se presenta como el resultado de la instrucción intencional, no como una mera herencia. La mayordomía implica preparar a otros para administrar lo que algún día recibirán. La mayordomía también previene la comparación. La prosperidad no es uniforme y las Escrituras no sugieren que todos administren la misma cantidad de recursos. La fidelidad se mide en relación con lo que se ha recibido, no en comparación con otros. Esto protege la satisfacción y evita que la envidia distorsione la mayordomía. Cuando las personas se centran en administrar bien su propia porción, la prosperidad funciona como se espera. La comparación desvía la atención de la responsabilidad hacia el resentimiento, lo cual socava la confianza. La perspectiva bíblica de la mayordomía también replantea la pérdida. La pérdida no siempre es señal de fracaso o mala gestión. A veces forma parte de un proceso de refinamiento o redirección. Un mayordomo permanece fiel incluso cuando los recursos disminuyen, confiando en que la obediencia es más importante que el resultado. Esta resiliencia preserva la integridad y prepara al mayordomo para futuras responsabilidades. La prosperidad basada en la mayordomía puede resistir fluctuaciones sin perder el rumbo. En definitiva, la Escritura presenta la prosperidad como algo que crece donde la mayordomía se practica con constancia, humildad y fidelidad. La mayordomía no es glamurosa. Rara vez llama la atención, pero crea las condiciones para que la prosperidad pueda florecer sin distorsión. Mantiene el crecimiento alineado con el propósito, el carácter y la confianza. Sin mayordomía, la prosperidad se vuelve inestable y a menudo destructiva. Con mayordomía, la prosperidad se vuelve solidaria, sostenible y significativa, desarrollándose mediante la diligencia, la integridad, la generosidad, la moderación y la responsabilidad, de una manera que refleja la sabiduría y el cuidado de Dios, más que el impulso o la ambición humana. Y continúa expandiéndose solo a medida que se profundiza la confianza y se asume la responsabilidad mediante decisiones diarias que honran al dador más que al don. La prosperidad bíblica es inseparable de la generosidad, ya que la Escritura presenta constantemente el crecimiento como algo que fluye a través de la persona, no algo que se detiene en ella. De principio a fin,
La Biblia rechaza la idea de que la bendición se acumula privadamente sin impacto externo. En cambio, la prosperidad se presenta como relacional y direccional. Se mueve, circula, se multiplica mediante la liberación en lugar del acaparamiento. Este principio contrasta marcadamente con las definiciones mundanas de prosperidad que equiparan el éxito con la acumulación, el aislamiento y la seguridad personal. En la Escritura, la prosperidad que no se extiende al exterior comienza a perder su propósito. Uno de los patrones más antiguos que se observan en la Biblia es que la bendición se da con la expectativa de bendecir a otros. La promesa de Dios a Abraham lo deja inequívocamente claro. A Abraham se le dice que será bendecido, pero esa bendición está inmediatamente ligada a convertirse en bendición. El crecimiento no se presenta como un fin personal, sino como un medio a través del cual la bondad de Dios se extiende más allá del individuo. Esto establece un principio fundamental que se extiende a lo largo de las Escrituras. La prosperidad nunca se trata solo del receptor, se trata del impacto. La generosidad en la Biblia no se describe como una donación imprudente ni un impulso emocional. Es intencional, considerada y arraigada en la confianza. Quienes dan no son elogiados solo por gestos dramáticos, sino por su fidelidad constante. La viuda que da 2 moneditas es elogiada no por la cantidad, sino por la actitud que la respalda. Su generosidad refleja confianza, no excedencia. Esto revela una verdad crucial sobre la prosperidad bíblica. La generosidad no depende de la abundancia, depende de la fe. La prosperidad comienza a funcionar correctamente en el momento en que una persona comprende que la provisión no proviene de lo que se retiene, sino de Dios, que provee. Incógnita, las Escrituras conectan repetidamente la generosidad con la libertad. Cuando se aferran a los recursos, el miedo suele dominar la toma de decisiones. Miedo a la pérdida, miedo a la escasez, miedo al futuro. La generosidad rompe ese ciclo al alejar la dependencia de las posesiones y volverla hacia Dios. Por eso, las Escrituras a menudo tratan la generosidad como una disciplina espiritual más que financiera. Entrena el corazón para confiar en la fuente en lugar de en la provisión. La prosperidad que nace de la generosidad no produce ansiedad. Produce paz, porque el administrador sabe que la provisión no se agota con la obediencia. El libro de Proverbios refuerza este principio al describir la generosidad como un camino, no como una pérdida. Quienes dan se describen como renovados, sostenidos y fortalecidos. Este lenguaje es intencional. Replantea la generosidad no como un agotamiento, sino como la participación en un sistema donde Dios permanece activo. La prosperidad fluye de manera diferente cuando hay generosidad, porque invita a la intervención de Dios más allá de los cálculos humanos. A la persona generosa no se le promete un excedente constante, sino suficiencia y continuidad. Sus necesidades se satisfacen porque su confianza permanece intacta. Otro aspecto importante de la generosidad bíblica es que suele ser silenciosa. Jesús advierte contra dar para obtener reconocimiento, no porque la visibilidad sea intrínsecamente incorrecta, sino porque el motivo importa. La prosperidad que busca validación mediante la generosidad se vuelve performativa e inestable. La verdadera generosidad surge de la alineación, no de la gestión de la imagen. No necesita anunciarse. Esto protege el corazón del orgullo y mantiene la prosperidad arraigada en la humildad. Cuando la generosidad se practica en secreto, la confianza se profundiza y la relación entre el dador y Dios se vuelve primordial, en lugar de transaccional. Las Escrituras también conectan la generosidad con la justicia. La prosperidad que ignora a los vulnerables es constantemente criticada. Los profetas critican con firmeza a quienes acumulan riquezas mientras explotan o descuidan a otros. Esto revela que la prosperidad no es moralmente neutral. Tiene un peso ético. La forma en que se utilizan los recursos refleja valores y los valores revelan alineación. La prosperidad bíblica es inseparable de la preocupación por los pobres, los marginados y los marginados. La generosidad se convierte en el mecanismo mediante el cual la prosperidad se mantiene honesta y orientada hacia la rectitud. Esto no significa que la prosperidad requiera pobreza. La Biblia no glorifica la carencia como virtud. Más bien, desafía el exceso que desconecta a las personas de la compasión. La prosperidad se afirma cuando genera estabilidad, generosidad y prosperidad compartida. Se critica cuando genera arrogancia, aislamiento o indiferencia. Esta distinción es crucial. Las Escrituras no condenan la riqueza,
Advierten contra la riqueza que reemplaza la dependencia de Dios o insensibiliza la atención a los demás. La generosidad actúa como una salvaguardia, asegurando que la prosperidad se mantenga relacional y no egocéntrica. Otro tema bíblico recurrente es que la generosidad crea capacidad espiritual. Quienes liberan recursos desarrollan una perspectiva más amplia. Se vuelven más atentos a las necesidades más allá de sí mismos. Esta mayor conciencia a menudo conduce a mayor sabiduría y discernimiento. La prosperidad que fluye hacia afuera refina la percepción porque requiere escucha, empatía y capacidad de respuesta. Estas cualidades profundizan el carácter y preparan a las personas para una mayor responsabilidad. Las Escrituras muestran que quienes reciben influencia suelen ser quienes han demostrado interés por los demás mediante la generosidad mucho antes de ejercer el poder. El Nuevo Testamento refuerza este patrón al vincular la generosidad con la gracia. La Iglesia primitiva se describe como una comunidad donde se compartían recursos, se satisfacían las necesidades y se fortalecía la unidad. Esto no se imponía mediante la coerción, sino que estaba motivado por el amor y la convicción compartida. La prosperidad dentro de esta comunidad no se medía por la acumulación individual, sino por la suficiencia colectiva. Nadie carecía de recursos porque la generosidad funcionaba como una respuesta natural a la pertenencia. Esto desafía las nociones modernas de éxito que separan la prosperidad de la comunidad. En las Escrituras, la prosperidad se valida cuando fortalece la conexión en lugar de la competencia. Las enseñanzas de Pablo aclaran además que la generosidad no se trata de resultados iguales, sino de una atención equitativa. Se anima a quienes tienen más a apoyar a quienes tienen menos, no para crear dependencia, sino para fomentar el equilibrio. Este equilibrio refleja el carácter de Dios como proveedor y sustentador. La prosperidad se presenta como algo que se ajusta según la necesidad, en lugar de un derecho inalienable. Este enfoque dinámico evita que se arraiguen tanto el orgullo como la vergüenza. Quienes dan no se elevan por encima de quienes reciben. Ambos participan en la provisión de Dios desde diferentes posiciones. Incógnita. Otra dimensión de la generosidad en las Escrituras es la confianza a largo plazo. Dar no siempre se recompensa de inmediato de manera visible. A veces, la generosidad requiere paciencia. Esta paciencia refina la fe porque resiste el pensamiento transaccional. La prosperidad moldeada por la generosidad no se trata de un retorno inmediato, sino de una alineación a largo plazo. Las Escrituras enfatizan la siembra y la cosecha, pero no en plazos humanos. La cosecha está prometida, pero la temporada no está controlada. Esto enseña que la generosidad es un acto de fe, no una estrategia. La generosidad también revela cómo se define la prosperidad internamente. Cuando las personas dan generosamente, indica que su sensación de seguridad no está ligada únicamente a la estabilidad material. Esta libertad interna les permite afrontar el cambio con mayor resiliencia. La pérdida no los devasta de la misma manera porque la identidad y la confianza no se basan en las posesiones. La prosperidad que fluye a través de la generosidad crea una estabilidad interna que las circunstancias externas no pueden perturbar fácilmente. La Biblia también muestra que la generosidad a menudo abre caminos inesperados. No porque dar manipule los resultados, sino porque alinea al dador con los propósitos de Dios. Cuando se liberan recursos en obediencia, a menudo surgen nuevas oportunidades, relaciones y perspectivas. Estas no están garantizadas ni son predecibles, pero reflejan la naturaleza dinámica de la prosperidad, que avanza en lugar de estancarse. La generosidad mantiene la prosperidad reactiva en lugar de rígida. Otra verdad importante es que la generosidad se aprende. Las Escrituras enfatizan la enseñanza de la generosidad mediante el ejemplo y la instrucción. Se anima a los padres a ser un ejemplo de generosidad. Se advierte a los líderes contra la avaricia. Se llama a las comunidades a apoyarse mutuamente. Esta enseñanza garantiza que la prosperidad se mantenga más allá de una sola generación. La prosperidad que no va acompañada de generosidad a menudo se derrumba con el tiempo por falta de profundidad relacional y responsabilidad compartida. La generosidad también protege contra la comparación. Cuando las personas se centran en dar en lugar de acumular, la envidia pierde su influencia. La prosperidad se centra menos en cuánto se posee en comparación con los demás y más en la fidelidad con la que se responde a lo que se ha recibido. Esto fomenta el contentamiento, que las Escrituras relacionan repetidamente con la paz y la estabilidad.
El contentamiento no elimina la ambición, sino que la purifica. La prosperidad que se busca con contentamiento tiene menos probabilidades de volverse destructiva. En las Escrituras, la generosidad nunca se presenta como una pérdida de dignidad. Se presenta como una participación en la naturaleza de Dios. Dios es descrito como generoso y sustentador de la creación continuamente. Cuando las personas practican la generosidad, reflejan este aspecto del carácter de Dios. La prosperidad que fluye a través de la generosidad se convierte en una forma de testimonio, demostrando confianza, compasión y alineación sin palabras. El testimonio bíblico constante es que la prosperidad encuentra su expresión más saludable cuando hay generosidad. Sin generosidad, la prosperidad se retrae y se vuelve frágil. Con generosidad, la prosperidad se mantiene dinámica, relacional y sostenible, fortalece la fe, construye comunidad, refina el carácter y mantiene los recursos alineados con el propósito y no con el ego. La Escritura no promete que la generosidad eliminará las dificultades, pero sí promete que ancla la prosperidad en la confianza, no en el miedo, y que ese anclaje permite que el crecimiento funcione como una bendición en lugar de una carga, a medida que los recursos continúan fluyendo hacia afuera en obediencia y confianza en que la fuente permanece fiel, más allá de lo visible o medible. La prosperidad bíblica se enmarca constantemente desde la perspectiva de la mayordomía, más que de la propiedad, enfatizando que todo lo que una persona posee es confiado, no ganado de forma aislada. Desde las primeras páginas de las Escrituras, la humanidad se presenta no como propietaria, sino como cuidadora. Adán fue colocado en el jardín para trabajarlo y cuidarlo, no para consumirlo sin responsabilidad. Esto establece un patrón que se extiende a lo largo de toda la narrativa bíblica. La prosperidad fluye con mayor libertad donde se asume la responsabilidad y se honra la mayordomía. Lo que Dios da debe ser administrado con sabiduría, fidelidad y rendición de cuentas. La mayordomía transforma la comprensión de la prosperidad, ya que elimina el derecho de la ecuación. Cuando los recursos se perciben como propios, se convierten en algo que proteger, acumular o defender. Cuando se perciben como encomendados, se convierten en algo que gestionar con cuidado y liberar con responsabilidad. Las Escrituras afirman repetidamente que Dios observa cómo las personas administran lo que reciben, no solo cuando hay abundancia, sino especialmente cuando es limitada. La fidelidad en las cosas pequeñas se enfatiza como la base para una mayor responsabilidad. La prosperidad, en este sentido, no es una recompensa por la ambición, sino una respuesta a la fidelidad. Incógnita Jesús refuerza este principio mediante parábolas centradas en la mayordomía. La parábola de los talentos no alaba al siervo que simplemente preserva lo que se le dio sin riesgo. Honra a quienes administraron activamente su porción con diligencia y confianza. El siervo que enterró su talento por miedo no es condenado por falta de capacidad, sino por falta de fidelidad. Su fracaso no fue perder dinero, sino negarse a asumir la responsabilidad. Esto revela un aspecto crucial de la prosperidad bíblica. El crecimiento está conectado con la participación, no con la pasividad. Dios confía recursos a quienes están dispuestos a participar con Él, en lugar de refugiarse en la autoprotección. La mayordomía también introduce el concepto de rendición de cuentas. La Escritura deja claro que lo confiado será evaluado algún día. Esto no pretende infundir miedo, sino cultivar la intencionalidad. La prosperidad no es aleatoria ni está desconectada del carácter. La forma en que se manejan los recursos refleja valores, prioridades y confianza. La mayordomía fiel demuestra alineación con los propósitos de Dios, mientras que una gestión descuidada revela desajustes, independientemente del éxito externo. Esta perspectiva transforma la prosperidad, de algo medido por la acumulación a algo evaluado por la responsabilidad. La ley del Antiguo Testamento contiene numerosas instrucciones diseñadas para cultivar la mayordomía en la comunidad. Prácticas como el diezmo, los años sabáticos y el jubileo no eran meras regulaciones económicas. Eran disciplinas espirituales destinadas a prevenir la explotación, restablecer el desequilibrio, y recordar a la gente que la tierra y sus productos pertenecían en última instancia a Dios. Se protegía la prosperidad de volverse opresiva al integrar la generosidad, el descanso y la restauración en la estructura económica. La mayordomía era tanto comunitaria como personal.
lo que reforzaba la idea de que la prosperidad debía sustentar a todos en lugar de enaltecer a unos pocos. Esta dimensión comunitaria de la administración resalta otra verdad importante. La prosperidad no se confirma con el aislamiento. Las Escrituras advierten constantemente contra la riqueza que separa a las personas de su responsabilidad hacia los demás. Quienes prosperaron sin considerar la justicia, la misericordia ni el cuidado de los vulnerables fueron confrontados por los profetas, no porque la riqueza en sí misma fuera mala, sino porque se había abandonado la administración. La prosperidad sin administración se vuelve egoísta y frágil. La prosperidad con administración se vuelve estabilizadora y duradera. La mayordomía también se aplica a los recursos inmateriales. El tiempo, la influencia, las habilidades y las oportunidades se consideran capital confiado en las Escrituras. El siervo fiel no solo administra bien sus finanzas, sino que usa sus dones con responsabilidad, habla con sabiduría e invierte su esfuerzo donde fructifica. La prosperidad, en este sentido más amplio, incluye eficacia, impacto y alineamiento con el propósito. Una persona puede carecer de abundancia financiera, pero aún así vivir prósperamente administrando su tiempo, relaciones y habilidades con fidelidad e intención. La literatura sapiencial de la Biblia enfatiza repetidamente la diligencia como expresión de mayordomía. Proverbios contrasta al diligente con el perezoso no para avergonzar, sino para resaltar la relación entre la responsabilidad y la provisión. La diligencia no es un esfuerzo frenético, es un cuidado constante a lo largo del tiempo. Quienes cuidan lo que tienen son retratados como estables, mientras que quienes descuidan la responsabilidad experimentan escasez independientemente de las oportunidades. Esto refuerza la idea de que la prosperidad crece donde la mayordomía se practica con paciencia en lugar de exigirse con urgencia. La administración también requiere discernimiento. No todas las oportunidades están alineadas, ni todo aumento es beneficioso. Las Escrituras muestran que la sabiduría implica saber cuándo recibir y cuándo abstenerse. El rey Salomón, a menudo citado como modelo de prosperidad, pidió sabiduría antes que riqueza. Su petición revela que la administración comienza con la percepción. Sin sabiduría, la abundancia se vuelve peligrosa. Con sabiduría, incluso una provisión modesta se puede gestionar eficazmente. La prosperidad que supera a la sabiduría a menudo conduce al colapso, mientras que la prosperidad guiada por la sabiduría tiende a perdurar. Otra dimensión de la mayordomía es la fidelidad bajo presión. El propio Daniel lo ejemplifica. Su prosperidad e influencia en Babilonia no fueron resultado de la transigencia, sino de una mayordomía disciplinada, basada en la convicción, la integridad y la responsabilidad. Incluso cuando la presión política aumentó, Daniel se mantuvo fiel a sus prácticas. Su mayordomía de la fe bajo amenaza lo posicionó para recibir favor y autoridad constantes. Esto ilustra que la mayordomía incluye la responsabilidad moral tanto como la administración material. La prosperidad sustentada por la transigencia es inestable, mientras que la prosperidad sustentada por la integridad permanece resiliente. Incógnita el Nuevo Testamento continúa este tema al enmarcar a los creyentes como administradores de la gracia. Pedro escribe que cada persona debe usar el don que ha recibido para servir a los demás como fieles administradores de la gracia de Dios. Esto amplía la administración más allá de lo económico, abarcándola con la responsabilidad espiritual. La prosperidad, en este contexto, incluye el uso eficaz de la gracia, la compasión y la verdad. Una vida que multiplica la gracia mediante una fiel administración refleja la prosperidad en su forma más completa. Las cartas de Pablo abordan con frecuencia la administración en relación con el contentamiento. Le enseña que la administración implica gestionar tanto el deseo como los recursos. El contentamiento no anula la ambición, sino que la refina. Un administrador satisfecho es menos propenso a malgastar recursos por miedo o inseguridad. El contentamiento estabiliza la administración al evitar que la comparación y la avaricia distorsionen las prioridades. La prosperidad basada en el contentamiento no se ve amenazada por la fluctuación, ya que su fundamento es interno y no circunstancial. La mayordomía también enseña paciencia. Muchos personajes bíblicos experimentaron el cumplimiento tardío de las promesas, lo que les obligó a cuidar la esperanza durante largos períodos de espera. Abraham, José y David tuvieron que gestionar las expectativas con responsabilidad mientras las circunstancias se retrasaban respecto a la promesa. Esta forma de mayordomía a menudo se pasa por alto, pero es profundamente formativa.
Gestionar la esperanza sin amargura, derecho ni desesperación requiere confianza. La prosperidad que finalmente llegó a estas vidas fue moldeada por años de fiel espera, más que por la gratificación instantánea. Otro aspecto importante de la mayordomía es aprender a soltar el control. Dado que los mayordomos no son dueños de lo que administran, deben confiar en el dueño. Esta confianza reduce la ansiedad y permite la obediencia incluso cuando los resultados son inciertos. La enseñanza de Jesús sobre almacenar tesoros en el cielo enfatiza esta liberación. La mayordomía no se trata de asegurar el futuro mediante la acumulación, sino de alinearse con los valores eternos. La prosperidad administrada con la eternidad en mente se vuelve menos reactiva a las pérdidas o ganancias a corto plazo. Las Escrituras también destacan el peligro de descuidar la mayordomía por mal uso o exceso. Cuando Israel prosperó y se olvidó de Dios, la mayordomía se convirtió en un privilegio. Los profetas llamaron repetidamente al pueblo a la memoria, recordándoles que la prosperidad no se generaba por sí misma. Olvidar la fuente condujo a la mala gestión de los recursos y las relaciones. Este patrón sirve como advertencia de que la prosperidad sin memoria tiende a la decadencia. La mayordomía preserva la memoria, la gratitud y la humildad. La mayordomía implica además enseñar y dar ejemplo. La instrucción bíblica enfatiza la transmisión de valores de responsabilidad y fidelidad a las generaciones futuras. La prosperidad que no se gestiona relacionalmente a menudo no perdura más allá de una sola vida. Cuando los hijos observan la fiel mayordomía, la generosidad y la confianza, heredan no solo recursos, sino también sabiduría. Esta transmisión es esencial para mantener la prosperidad a lo largo del tiempo, en lugar de permitir que se desvanezca por ignorancia o excesos. En la práctica, la mayordomía invita a la evaluación. Las Escrituras instan al autoexamen no para avergonzarnos, sino para realinear las prioridades. La forma en que invertimos el tiempo, el dinero y la energía revelan qué se administra bien y qué se descuida. La prosperidad prospera cuando la evaluación regular nos lleva a adaptarnos en lugar de a estar a la defensiva. Los mayordomos aprenden, no son perfeccionistas. Otra verdad vital es que la mayordomía invita a la colaboración con Dios. Cuando los recursos se gestionan en consonancia con los valores de Dios, la participación divina se hace evidente. Esto no garantiza la tranquilidad, pero proporciona guía y provisión que trascienden el cálculo humano. La prosperidad administrada en colaboración con Dios permanece dinámica, no estática. Se adapta, crece y responde a las necesidades cambiantes sin perder su fundamento. En última instancia, la prosperidad bíblica no se mide por cuánto controlamos, sino por la fidelidad con la que gestionamos lo que se nos ha confiado. La mayordomía garantiza que la prosperidad tenga un propósito en lugar de egoísta, sea estable en lugar de frágil y relacional en lugar de aislante. Protege la abundancia de convertirse en una carga y la escasez de convertirse en desesperación. A través de la mayordomía, la prosperidad se convierte en una expresión de confianza, sabiduría y alineación, moldeando no solo lo que uno tiene, sino también en quién uno se convierte al asumir la responsabilidad, practicar la fe y gestionar la provisión con humildad. Retención y obediencia constante que continúa desarrollándose a través de decisiones diarias donde la confianza reemplaza al miedo y la fidelidad, sigue siendo fundamental a medida que los recursos, las oportunidades y la influencia se gestionan con la conciencia de que la fuente permanece fiel y la tarea continúa más allá de cualquier temporada o resultado. Incógnita. La prosperidad bíblica es inseparable de la generosidad, no como un efecto secundario de la abundancia, sino como una de sus expresiones definitorias. Las Escrituras presentan constantemente la generosidad no como algo que sucede después de la llegada de la prosperidad, sino como una de las principales maneras en que ésta se activa, se sostiene y se ordena correctamente. Desde el Génesis hasta las enseñanzas de Jesús y la Iglesia primitiva, la generosidad se presenta como evidencia de que la provisión no ha cautivado el corazón de quien la lleva. La prosperidad que permanece apretada se estanca, pero la prosperidad que fluye hacia afuera permanece viva. Este principio aparece temprano en el lenguaje del pacto de Dios. Abraham es bendecido no solo para que disfrute de abundancia, sino para que se convierta en una bendición. La bendición nunca tuvo la intención de terminar con él. La prosperidad, en este sentido, es direccional. Se mueve a través de la persona en lugar de quedarse en ella.
En el momento en que la provisión se convierte en un punto final en lugar de un conducto, comienza a perder su integridad espiritual. La Escritura no condena la posesión, pero confronta repetidamente la posesión que impide la circulación. En la Biblia, la generosidad no se define como pérdida, sino como participación. Cuando las personas dan, no renuncian a su seguridad, se alinean con la fuente de provisión, no con la provisión misma. Por eso Jesús enfatiza repetidamente dónde se guarda el tesoro. El tesoro guardado únicamente para la autopreservación ancla el corazón al miedo. El tesoro liberado con generosidad ancla el corazón a la confianza. Dar revela dónde reside realmente la confianza, no en lo que se posee, sino en quien sostiene. La ley dada a Israel inculcó la generosidad en la vida cotidiana. Las instrucciones sobre cuidar a los pobres, dejar espigas en el campo, cancelar deudas durante los años sabáticos y restituir tierras durante el jubileo no eran actos de caridad opcionales. Eran recordatorios estructurales de que la prosperidad pertenecía a Dios y debía compartirse en comunidad. La generosidad no se dejaba solo al impulso individual. Estaba entretejida en la obediencia. Esto aseguraba que la prosperidad no se acumulara de forma que fracturara la sociedad o distorsionara el poder. Los profetas confrontaron posteriormente a Israel, cuando la prosperidad existía sin generosidad. La riqueza aumentó, pero la justicia disminuyó. Los recursos se multiplicaron, pero la compasión disminuyó. Este desequilibrio provocó una dura reprimenda, no porque Dios se opusiera a la prosperidad, sino porque ésta había perdido su propósito. Cuando la generosidad desaparece, la prosperidad se vuelve explotadora en lugar de sustentadora. Las Escrituras presentan la generosidad como una salvaguardia que evita que la abundancia se vuelva destructiva. Jesús intensifica esta enseñanza al convertir la generosidad en una actitud, en lugar de una obligación. Observa a la viuda que da 2 moneditas y declara que ha dado más que todos los demás, no por la cantidad, sino por el costo. Su generosidad revela confianza, no excedencia. Este momento redefine la prosperidad por completo. La prosperidad ya no se mide por cuánto queda después de dar, sino por la disposición a dar con dependencia, no en exceso. La generosidad se convierte en una medida de alineación, no de capacidad. Jesús también advierte repetidamente sobre el engaño de las riquezas, no porque sean inherentemente malas, sino porque pueden reemplazar silenciosamente la confianza en Dios. La generosidad interrumpe esa sustitución. Mantiene el corazón libre. Le recuerda al dador que la provisión no se origina en la acumulación. El acto de dar se convierte en una disciplina espiritual que libera del miedo, el control y la comparación. La prosperidad se mantiene saludable cuando la generosidad permanece activa. La Iglesia primitiva encarnó este principio con una claridad asombrosa. En Hechos, los creyentes compartían libremente sus recursos, asegurándose de que nadie careciera de ellos. No se trataba de una redistribución forzada, sino de una generosidad voluntaria arraigada en una identidad y confianza compartidas. Su prosperidad era comunitaria, no competitiva. Las necesidades se satisfacían no por obligación, sino por voluntad. Esta generosidad generaba unidad, credibilidad y vitalidad espiritual. Demostró que la prosperidad en el reino de Dios se basa en una economía diferente a la de los sistemas mundiales. Pablo enseña más adelante que la generosidad es una forma de sembrar. Esta metáfora enfatiza el proceso más que la transacción. Sembrar requiere paciencia, confianza y entrega. Se entrega algo ahora con la expectativa de que fructifique más adelante, aunque no se pueda controlar el resultado. Esto refleja cómo funciona la generosidad espiritualmente. No es una fórmula para manipular la bendición, sino una postura que alinea al dador con el ritmo de la provisión de Dios. Dios ama al dador alegre, no porque la alegría genere recompensa, sino porque revela libertad del temor. Incógnita la generosidad bíblica también resiste el espectáculo. Jesús instruye a sus seguidores a dar en secreto, enfatizando que la generosidad pierde su poder espiritual cuando se vuelve performativa. Cuando la generosidad se usa para construir identidad o asegurar reconocimiento, pasa de la confianza a la transacción. La generosidad silenciosa mantiene el enfoque en la alineación en lugar de la afirmación. La prosperidad se mantiene firme cuando la generosidad se practica sin necesidad de aplausos. Otro aspecto importante de la generosidad es el discernimiento. Las Escrituras no promueven la generosidad imprudente que ignora la sabiduría ni la responsabilidad.
La generosidad se guía por el discernimiento, no por el impulso. Considera el tiempo, la capacidad y el propósito. Esto protege tanto al donante como al receptor. La generosidad arraigada en la sabiduría construye dignidad en lugar de dependencia. La prosperidad expresada mediante la generosidad considerada fortalece a las comunidades en lugar de debilitarlas. La generosidad también revela fe en tiempos de escasez. Muchos ejemplos bíblicos destacan la generosidad en momentos de escasez en lugar de abundancia. La viuda que alimenta a Elías con su última comida demuestra que la generosidad no depende de la abundancia. Su acto de confianza precede al milagro de la provisión. Este patrón se repite. La generosidad abre espacio para la provisión porque demuestra confianza en Dios, no en las circunstancias. La prosperidad que surge de esta postura se basa en la fe, no en el miedo. Esto no significa que la generosidad garantice un retorno material predecible. La Escritura no reduce la generosidad a una ecuación financiera. Más bien, presenta la generosidad como productora de frutos en múltiples dimensiones: paz, confianza, relaciones, credibilidad y claridad espiritual. A veces la provisión aumenta materialmente. Otras veces la satisfacción se profundiza. A veces la influencia crece. Otras veces la ansiedad disminuye. La prosperidad no siempre se mide en términos monetarios, pero la generosidad constantemente produce alineación. La generosidad también fomenta el desapego. Le recuerda al corazón que nada que se posee es permanente. Este desapego no es indiferencia, es libertad. Cuando los recursos se mantienen a la ligera, pierden el poder de definir la identidad o dictar el comportamiento. La generosidad debilita la ilusión de que el control es sinónimo de seguridad. En su lugar, la confianza se convierte en la fuerza estabilizadora. La prosperidad basada en la confianza se mantiene resiliente ante las fluctuaciones. Otra dimensión de la generosidad es la hospitalidad. Las Escrituras asocian frecuentemente la prosperidad con la capacidad de acoger a los demás. Abrir el hogar. La mesa y el tiempo son formas de generosidad que van más allá de lo económico. Estos actos crean un espacio para la relación y la pertenencia. La hospitalidad transforma la prosperidad en una experiencia compartida, en lugar de comodidad privada. Refleja la generosidad de Dios al acoger a la humanidad en una relación de alianza. La generosidad también se entrelaza con la justicia. La prosperidad bíblica se centra no solo en la bendición personal, sino también en la atención equitativa. El llamado a defender al pobre, a la viuda y al huérfano refleja la insistencia de Dios en que la prosperidad sirva a la justicia. Cuando falta la generosidad, la injusticia suele crecer. Cuando la generosidad está presente, el desequilibrio se corrige. La prosperidad, en consonancia con la generosidad, se convierte en una herramienta de restauración en lugar de explotación. En el Nuevo Testamento, la generosidad está estrechamente ligada a la gracia. Pablo describe la generosidad como participación en la gracia misma. Dar se convierte en una expresión de gratitud, no en una obligación. Surge del reconocimiento de lo ya recibido. Cuando la generosidad surge de la gratitud, conlleva alegría, no presión. La prosperidad basada en la gratitud se mantiene estable porque no está impulsada por la acumulación. La generosidad también fortalece la autoridad espiritual. Quienes dan libremente tienden a poseer recursos sin temor. Esta confianza se traduce en un liderazgo caracterizado por el servicio, no por el control. Los líderes bíblicos que practicaron la generosidad modelaron la confianza, no el dominio. Su influencia creció no a través del acaparamiento, sino a través de la liberación. La prosperidad expresada mediante la generosidad atrae confianza y credibilidad. Otro aspecto que se pasa por alto es cómo la generosidad moldea el legado. Las Escrituras enfatizan que la prosperidad transmitida sin generosidad suele deteriorarse en las generaciones posteriores. Enseñar generosidad garantiza que la prosperidad transmita sabiduría en lugar de privilegios. Los niños que observan una administración generosa aprenden que la abundancia existe con un propósito, no con privilegios. Esto preserva la prosperidad más allá de una sola vida. Incógnita. La generosidad también disciplina el deseo. Interrumpe el ciclo de consumo constante. Al elegir dar, una persona resiste activamente la tentación del exceso. Esta restricción aclara las prioridades. Distingue las necesidades de los deseos. La prosperidad que incluye la generosidad es intencional, no impulsiva. Sirve a los valores, no al apetito. La narrativa bíblica también muestra que la generosidad invita a la intervención divina.
Si bien no es una transacción, la Escritura asocia constantemente los corazones generosos con la provisión de Dios. Esta provisión no siempre refleja la forma del don, pero sostiene al dador de maneras significativas. La confianza se profundiza, el miedo se alivia, la perspectiva se amplía. La prosperidad se vuelve menos frágil porque deja de ser autocontenida. En última instancia, la generosidad protege la prosperidad de la corrupción. Impide que la abundancia se convierta en idolatría. Garantiza que la bendición se mantenga relacional en lugar de aislante. La prosperidad bíblica sin generosidad es incompleta porque carece de movimiento. La generosidad completa la prosperidad al alinear la provisión con el propósito, los recursos con la responsabilidad y la bendición con la confianza a medida que el flujo continúa hacia afuera, moldeando corazones, comunidades y futuros mediante la entrega fiel, la confianza constante y la tranquila certeza de que la provisión no disminuye al compartirse, sino que se sostiene mediante la alineación con un Dios cuya generosidad permanece inagotable y cuyo diseño asegura que lo que fluye hacia afuera en la fe continúe regresando en formas que profundizan la confianza, fortalecen las relaciones y anclan el corazón más allá de los límites de la medida material. A medida que el ritmo de la generosidad se integra en la vida diaria, y la prosperidad ya no es algo que proteger, sino algo en lo que participar a medida que la confianza continúa desarrollándose a través de una elección tras otra, guiadas por la fe en lugar del miedo.